Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 28 de mayo del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 28 de mayo del 2017. Este domingo se celebra la fiesta de la Ascensión del Señor, la cual es una invitación a levantar nuestra mirada a las cosas del cielo, sabiendo que allá donde ha entrado Cristo cabeza, entrará también el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En estas tres lecturas, nos comunica Cristo el camino para poder ir a gozar con Él, de la vida eterna.
En la primera lectura, nos dice que hay que ser dóciles a las instrucciones que el Espíritu Santo nos da a los que hemos sido elegidos, que no nos alejemos de nuestra iglesia, y que acercándonos a la oración, a los sacramentos y a la predicación, el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros, llenándonos de fortaleza para que seamos sus testigos y no nos quedemos como muchos parados mirando al cielo. En la segunda lectura nos dice que a través de la predicación, Cristo nos concede el espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo, nos ilumina nuestra mente para que comprendamos la esperanza de su llamamiento y nos hace comprender la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, al hacernos parte de su cuerpo, la Iglesia, cuya cabeza es el mismo, Jesucristo, nuestro Señor. En el Evangelio, nos dice que todo lo anterior, se tiene que traducir en el trabajar activamente para la extensión del reino de los cielos, yendo por todo el mundo y predicando el Evangelio a toda criatura, para que este mensaje de salvación llegue hasta el último rincón de la tierra y todos los hombres tengan la oportunidad de salvarse. Audioreflexión de la primera lectura. Hechos de los Apóstoles. San Lucas, dirige el libro de Hechos de los Apóstoles a Teófilo, Teo igual Dios, Filo igual fiel. O sea, escribe este libro para todos los fieles a Dios. Este libro de Hechos de los Apóstoles, viene a relatarnos lo que pasó después de que Cristo murió y resucitó. Como Jesús, se apareció a sus discípulos durante 40 días y les habló del reino de Dios, después se despide de ellos y les da sus últimas instrucciones. 1. No se alejen de Jerusalén. 2. Aguarden. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 3. Mi espíritu los llenará de fortaleza y serán mis testigos, hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, y 4. Unos ángeles dan a los discípulos la última instrucción. No se queden allí parados mirando al cielo. Por una parte, según las palabras de Cristo, deben esperar para ser revestidos del Espíritu Santo, pero, por otra parte, deben meditar que ya ha empezado la hora de dar continuidad a la obra de Cristo en su cuerpo que es la Iglesia. Vamos a analizar estas instrucciones. 1. La primera instrucción es: no se alejen de Jerusalén. Actualizando el mensaje, sería: no se alejen de su iglesia, de su comunidad de crecimiento, de su grupo de trabajo. 2. A los discípulos se les promete que serán bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, por lo tanto, la instrucción sería: renueven su bautismo día a día, para que el Espíritu Santo habite en ustedes. ¿Cómo renovar el Espíritu Santo? A través de los sacramentos y de la escucha continua de la palabra de Dios. 3. Esta tercera instrucción, inicia con una promesa de Dios a todos aquellos que son fieles a su palabra, que se acercan frecuentemente a los sacramentos y a la oración. Mi espíritu los llenará de fortaleza para que... ¿será para que se sienten a descansar tranquilos y en paz? Claro que no. Cristo es camino, no asiento, y el camino se hizo para caminarlo. Dios nos entregó a su Espíritu Santo, para que fuéramos sus testigos hasta los últimos rincones de la tierra. De nada le sirve a un católico haber sido bautizado con el Espíritu Santo, si no es testigo de Cristo, que murió y resucitó para salvarnos, ya que hace inútil la sangre derramada por él, en la cruz. Por eso, la 4. Y última instrucción es: no se queden ahí parados mirando al cielo. ¿Por qué? Porque ese Jesús que subió al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Sabemos que estamos viviendo el año de gracia, el cual inició el domingo de resurrección y terminará, en la parusía, o segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesús fue para salvarnos, la segunda venida de Jesús es para juzgarnos. Por eso debemos estar preparados, para cuando el Señor nos llame, le podamos entregar buenas cuentas. Recuerdo que una persona me preguntó ¿qué tipo de grupo o movimiento era el grupo de familia de la Virgen María? A lo que yo le contesté:
La familia de la Virgen María, no quiere ser solo un movimiento de la Iglesia, sino que su objetivo principal es poner a la Iglesia en movimiento. Para que los católicos no nos quedemos parados mirando al cielo, y menos en esta época, donde existen tantos ataques a Cristo, a la Iglesia y por ende a cada uno de nosotros. Si todos los bautizados con el Espíritu Santo, nos pusiéramos a trabajar en la extensión del reino de los cielos, el mundo no estaría como está, otro sería nuestro mundo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi abuelita decía, que descansen en paz los muertos, nosotros estamos vivos. Cristo dijo: Bienaventurados los pies de los que me siguen. Nunca dijo: Bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. Los leprosos del Evangelio, cuando le pidieron a Dios que les curara, lo único que Cristo les pidió para curarlos, es: pónganse a caminar, y en el camino fueron sanados. Vivir es cambiar, el que no cambia no vive, muere. Si queremos ser sanados de nuestra lepra, tenemos que ponernos a caminar, y el mapa del camino que debemos seguir, se encuentra claramente especificado en la Biblia. Acuérdense que el agua que no corre, se estanca y se pudre. Es el agua que corre, la que se va purificando con el movimiento. No nos vaya a pasar como esa persona que dicen que murió a los 40 y la enterraron a los 80. Porque a los 40 dejó de creer, de esperar, de escuchar la palabra de Dios, de trabajar para la extensión del reino. Y aunque vivió físicamente hasta los 80, espiritual, emocional y psicológicamente murió a los 40. A veces creo, que existen más muertos en vida, que los que hay en el panteón. ¿Tú estás vivo o muerto? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 4. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes son los elegidos de Dios, a los que Jesús les da sus instrucciones por medio del Espíritu Santo? Tú y yo. ¿Para qué nos eligió el Señor? Esta lectura nos da la respuesta. Para estar en su presencia, para llegar a ser santos, sin mancha, ni pecado, y para caminar en su amor. ¿Qué significa la palabra santo? Bueno, la palabra santo, significa el que es, ni fue, ni será, es el ser por excelencia perfecto. Y ese es Dios. Nosotros vamos creciendo en santidad, en la medida que cada día vamos creciendo en el ser. Siendo mejores padres de familia, siendo mejores hermanos, siendo mejores católicos, etc. Hasta llegar a ser perfectos como padres de familia, como hermanos, como católicos, y alcanzar así la perfección de Dios para ser una unidad con Él. Pregúntate cuánto te hace falta para llegar a ser una madre perfecta o un padre perfecto. ¿Cuánto te hace falta, para llegar a ser un católico perfecto? Y yo te diré, si tienes tiempo de descansar, de detenerte y quedarte, parado mirando al cielo. Ponte a caminar, porque dice claramente la Escritura: sin santidad, nadie verá a Dios. Hace algunos años, cuando estaba predicando en una comunidad, donde había adultos, jóvenes y niños, les relataba cómo San Pedro, resumía la vida de Jesús con las siguientes palabras: Jesús, pasó por el mundo, haciendo el bien. Y les preguntaba a los presentes: si pudieran resumir en breves palabras, su paso por el mundo, ¿cuáles serían esas palabras? En eso una niña muy avispada, llamada Claudia, levantó la mano y contestó: puedo decir. Claudia pasó por la vida haciéndole la lucha. Todo mundo empezó a reírse de la ocurrencia. La realidad es que existen católicos, que ni la lucha hacen. Creen que Dios les va a salvar, solo por sus lindas caras o por llamarse católicos. Recuerda que el Señor nos dice en Mateo 7:21.
No todo el que me dice Señor, Señor se va a salvar, sino aquel que cumpla voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 8. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse, para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Dios nos dice que caminemos, como consecuencia, el diablo nos dice que nos sentemos, que no caminemos, que nos detengamos. Hace creer a los que alguna vez que se pusieron a caminar, que ya han caminado mucho, que ya han trabajado mucho para su iglesia, para Cristo, y que ya es tiempo de retirarse a descansar. El Señor nos dice que el que se va a salvar, es el que se encuentre caminando, cuando le llegue su hora, no el que se quedó a medio camino sentado, porque se cansó, y se quedó sentado contemplando el camino. ¿Cómo nos detiene el diablo? Curiosamente, el primer pecado capital y una de las armas más preciadas del diablo, es la pereza, la comodidad. Ahora nos dice la publicidad, todo lo puede hacer uno desde la comodidad de su hogar. Puede uno pedir comida, comprar el mandado, pagar el banco, hasta conseguir pareja, etc. Todo desde la comodidad de su hogar. Y eso se ha extendido tanto, que hasta el diablo nos dice: sé católico, desde la comodidad de tu hogar. Cuentan que unos muchachos misioneros, que muy emprendedores, se habían unido a un sacerdote franciscano a trabajar en la zona huichola, en la evangelización. Al paso de los días, después de pasar varias penalidades, en el camino, comiendo mal, y cansados de tantas incomodidades, le dijeron al sacerdote, que si no podrían realizar su labor evangelizadora de una manera más cómoda y menos sacrificada. A lo que el sacerdote les respondió: como la misión no es mía, sino de nuestro Señor Jesucristo, vamos orando, para que nos diga Dios qué hacer. Todos los muchachos, junto con el sacerdote, se pusieron a orar fervorosamente a Dios, pidiéndole les diera a conocer su voluntad. Al cabo de un rato, se oyó una voz estruendosa en el lugar donde estaban orando que decía comodidad. A lo que los muchachos llenos de alegría respondieron: ya ve Padre, hasta Dios nos dice que hagamos nuestra misión con más comodidad. En eso, se apareció un ángel del cielo, que decía: no malinterpreten la respuesta de Dios, como hacen muchos, adaptando la palabra de Dios a su conveniencia, o queriendo escuchar nada más lo que les conviene. Lo que dijo Dios fue: comodidad. O sea, como Dios nos dio, así nosotros debemos de dar. Como Cristo se dio y se entregó, así ustedes deben de darse y entregarse en Cristo, a los demás. Gracias a que los apóstoles nunca dejaron de caminar, el Evangelio llegó a nosotros. Si tú eres de las personas que estabas caminando bien, ¿qué fue lo que te detuvo? Ciertamente Dios no. Más bien fue el diablo, y cualquiera que haya sido la forma como te detuvo, buenas excusas, apegos, pecado, vicios, sexualidad, rencor, etc., estás a tiempo de reanudar el camino. Mañana puede ser demasiado tarde. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Efesios. Pablo escribe esta segunda lectura como una oración, que establece todo un camino a seguir para poder integrarnos al cuerpo de Cristo. Pido a Dios nuestro Señor Jesucristo, que les conceda a. espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. B. que les ilumina la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. C. que entiendan cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. 4 pasos necesarios en el proceso de integrarnos para ser un solo cuerpo con Cristo Jesús y que se deben dar en el orden en que se presentan. Ya que aquí el orden de los factores altera el producto, por eso es necesario que se dé primero el paso A, para seguir con él, B, y así consecutivamente.
Vamos analizando uno a uno, los pasos de este proceso, que nos van a llevar a ser un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Espíritu de sabiduría. Recordemos que la palabra sabiduría se traduce en saber escuchar a Dios con el corazón, por eso, solo escuchando a Dios con el corazón vamos a aprender a conocerlo. B. Que nos ilumine la mente, en pocas palabras, que quite a los católicos necios, tercos que se niegan a responder al llamado de Dios, lo menso, que les ilumine la mente, para que comprendan cuál es la esperanza que da su llamamiento y entiendan que, al decirle no al llamamiento de Cristo, le están diciendo no a su salvación, no a Dios y sí a su condenación, sí al diablo y sí al infierno. C. Que entiendan cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos. ¿Cuál es la herencia de Dios? Una herencia única e inigualable. La presencia de Dios en nuestras vidas, amándonos, perdonándonos, salvándonos, sanándonos, liberándonos, y entregándonos por medio de su Espíritu, el reino de los cielos, a través de las gracias santificantes, que nos permitan ser santos y formar un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. D. Que podamos ver la extraordinaria grandeza de su poder para los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Cristo nos dice en el Evangelio de San Juan, que, si nosotros cumplimos sus mandatos, llegaremos a hacer no solo los milagros y portentos que hizo Él, sino aún mayores. En resumen, una persona que se ha puesto a caminar, es aquella que tiene hambre de conocer a Dios, que se ha acercado a los sacramentos, a la predicación de la palabra y a la oración y ha recibido de Dios el espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Que su mente se ha iluminado y ha comprendido cuál es la esperanza que le da su llamamiento y ha dado una respuesta clara y definitiva a Dios, y que ha entendido con qué extraordinaria grandeza y poder actúa Dios en cada uno de nosotros, salvándonos de la muerte del pecado y llevándonos a resucitar junto con su Hijo Jesucristo, a quien ha constituido cabeza suprema de la Iglesia. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Lucas capítulo 10, versículo 21. En ese momento, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos dice claramente, que no se necesita ser sabio, ni entendido, para recibir de Dios, el espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Este es un don, que Dios da, a los humildes, a los sencillos, a los que han entendido, que la palabra sabiduría, significa saber escuchar a Dios con el corazón. Porque es precisamente nuestro corazón, el que necesita ser sanado, no nuestra mente. La palabra de Dios, nos dice claramente la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y las personas pesimistas, negativas, renegonas, prepotentes, criticonas, cizañosas, que sienten que saben mucho, desgraciadamente ante los ojos de Dios, son las más ignorantes, porque no saben hacer lo que es más importante, para llegar al cielo, y alcanzar la felicidad y la paz. Amar. Y esa enseñanza, no se obtiene en ningún lado, sino solo a los pies de Cristo. Los sabios y entendidos del mundo, se sientan a los pies del televisor, de la computadora, del internet, del diablo y sienten que ahí no están perdiendo el tiempo, sino invirtiéndolo, viendo cosas que ensucian su mente y su corazón, pornografía, violencia, promiscuidad. Y piensan que los que vamos al templo, a la comunidad, a los cursos a escuchar la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo, porque estamos dejando que Dios nos prepare para aprender a amar, y para hacer el bien y cumplir la misión que Él nos ha encomendado. ¿Tú quién crees que está perdiendo el tiempo? ¿Tú quién crees está dejando que su mente sea iluminada? ¿Tú de cuál grupo eres? Entendamos bien claro, el que no se deja enseñar por Dios, consecuentemente se está dejando enseñar por el diablo.
Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 3, versículo 18. Que sean capaces de comprender, con todos los creyentes, cuán ancho y cuán largo, y alto y profundo es, en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el hombre llega a comprender la grandeza del amor de Dios, deja de sufrir para siempre. Por eso el diablo hace todo posible, llenándonos de dudas, de miedos, de inseguridad, para que no nos demos cuenta, que tenemos a alguien que nos ama muchísimo y que llegar a conocer, y sobre todo a experimentar el amor de Dios, no solo nos lleva a superar todo conocimiento, sino sobre todo nos lleva a superar todas nuestras ataduras, limitaciones, nos hace libres, libres para amar, para creer, para esperar, para ser felices, libres para alcanzar la eternidad. Cuentan que el diablo tenía hambre. Por lo tanto, tomó un costal y salió en busca de almas. Por supuesto, quería un bocado sabroso. Para lograrlo se ocultó en el espeso follaje de un árbol frente a la ventana de un cristiano ejemplar, y allí se quedó en espera. Los días de aquel cristiano transcurrían enteramente entre el estudio de la palabra de Dios, oraciones, actos de caridad, nobles pensamientos y trabajo asiduo en la evangelización. El diablo francamente lo admiraba, pero sentía más hambre que nunca, y temía estar perdiendo su tiempo. De pronto el diablo, al escudriñar aquella alma tan cristiana, descubrió en ella una pequeña sombra. Cada día al ponerse el sol, aquella persona se asomaba a la ventana y experimentaba un instante de tristeza. Para el diablo, eso fue suficiente. Concentró todos sus esfuerzos en aquel instante. Lo ahondó, lo ensanchó, lo embelleció y lo llenó con los más finos sabores. La congoja, la amargura, la depresión, la frustración, el desaliento y la desesperación. Al día siguiente, el diablo con tan solo alargar la mano, saboreó la comida más exquisita de su vida. ¡Cuidado! No le des paso al no amor en tu corazón, a la amargura, a la depresión, a pensar que nadie te ama, que nadie te quiere, que a nadie le importas, a hacer de esta vida un infierno, que se prolongará en la otra vida, hasta llegar a creer, que hasta Dios se ha olvidado de ti. Abre no solamente tus oídos, sino tu corazón, sobre todo cuando te sientas solo, o desesperado, para que puedas experimentar el amor de Dios, y recobres la alegría, la fe, la esperanza, y el entusiasmo, para que sigas caminando. No dejes que el diablo te detenga con el desánimo, el desaliento, la desesperación o la depresión, que son sus armas favoritas. Pablo, que no solamente entendió, sino que experimentó en toda su plenitud el amor de Dios, llegó a decir: ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna se puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Una señora, llegó muy triste a platicarme, que se sentía morir, porque su esposo la había abandonado, que ya no le encontraba sentido a la vida. Entonces yo le puse el siguiente ejemplo a la señora. Señora, imagínese que usted recibe 5.000 pesos de su papá, 8.000 pesos de su hermano, 20.000 pesos de sus amigos y 30.000 pesos de su mamá. Al recibir usted todo este dinero, ya no se preocuparía si su marido le da o no los 1.000 pesos que tiene que darle, ¿cierto? Bueno, pues existen muchas personas que Dios ha puesto a su lado para que la amen, para que usted no se sienta sola, ni vacía, pero si usted neciamente se resiste a que no quiere recibir el amor de nadie, sino solo de su marido, qué lástima. Porque se va a morir de hambre. Y lo peor, si se resiste a recibir el amor de Dios, que es el más puro, el más grande, el más hermoso, el que nos lleva a experimentar el cielo en la tierra. Porque al negarse a recibir el amor de Dios, consecuentemente se abre a recibir la amargura del diablo, que le llevará a vivir un infierno en esta vida y en la otra. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5.
Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar, y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él, el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo saber que me he abierto a recibir el amor de Dios? Esta lectura nos da la respuesta. Cuando nos sentimos seguros incluso en las pruebas, porque comprendemos la extraordinaria grandeza del poder con el que Dios actúa en aquellos que confiamos en Él. Porque somos capaces de decir como David y como Pablo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y en lugar de desesperarnos, con paciencia y madurez, esperamos confiados, la acción de Dios. Quien a su vez nos envía su Espíritu Santo, quien va derramando el amor de Dios en nuestros corazones, para que nunca nos sintamos solos o desesperados, sino todo lo contrario. Y llenos de ese amor, seamos capaces de ir a proclamarlo a todas las criaturas, para que todas reciban la misma gracia y bendición. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. En este Evangelio, se nos recuerda el gran mandato, la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y que, de no cumplirla, se convierte en la gran omisión. El Señor nos dice que vayamos y prediquemos, nos hagan caso o no. El que crea se salvará, el que se resista se condenará. Y que, si obedecemos con un corazón humilde y sencillo, Él se manifestará con señales y prodigios. Vemos en este Evangelio, como los apóstoles, sin titubear, sin pensar, si estaban capacitados o no, si sabían hablar en público o no, si tenían o no la capacidad para hacerlo. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio a todas partes. Ellos simplemente obedecieron, y por eso el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Si nosotros obedecemos con la humildad y sencillez de los apóstoles, no dudemos, el Señor se manifestará, de tal manera, que aún nosotros quedaremos asombrados, de las maravillas que el Señor puede realizar, a través de cada uno de nosotros. Cuenta una leyenda que había dos niños patinando sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. Cuando de pronto, el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso, es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron al anciano, y él contestó, no había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Si Dios te dice que puedes y que vayas a llevar a los demás la buena nueva es que puedes. El diablo es el único encargado, de desanimarnos, de decirnos, no vas a poder miserable criatura. Hagámonos, como el niño del ejemplo, pongamos todo nuestro esfuerzo y Dios se encargará de lo demás. No te creas de los que están en el mundo y que te dicen, que no lo vas a poder hacer. Cree en Dios, y responde a su llamado. Dios jamás le dice a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 38. El justo mío, si cree, vivirá. Que, si desconfía, ya no le miraré con amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio, nos dice al inicio, que cuando los discípulos vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos titubeaban. Bueno, como vemos, al principio, no todos tenían una fe grande y fuerte.
Era una fe titubeante, mas sin embargo, permanecieron firmes, fueron constantes, obedecieron, y el Espíritu de Dios fue fortaleciendo esa fe, más y más, hasta que llegaron a dar testimonio de esa fe, con su propia vida, incluso con el martirio. O sea, que si tu fe es titubeante, urge que te acerques más y más a la predicación, a los sacramentos, a la oración, para que se vaya fortaleciendo. Y algún día, como los apóstoles, puedas dar testimonio de esa fe, aun a costa de tu propia vida. Un día un maestro llegó a su clase vestido de luto, con un féretro tamaño infantil en su mano. Todos los alumnos de la clase le recibieron de pie y asombrados. El maestro les ordenó sentarse y le empezó a decir: hoy en este día, vamos a matar aquí a alguien que nos ha traído a todos problemas muy serios, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer y desarrollarnos y que no sirve para nada. Los alumnos alarmados empezaron a mirarse entre ellos, creyendo que iba a ser alguno de ellos al que iban a matar. El maestro, de manera muy solemne, abrió el cajón de su escritorio y sacó un cuchillo de manera amenazante. Los alumnos se encogieron en sus asientos, como tratando de desaparecer, de no ser vistos. El maestro entonces sacó intempestivamente de su escritorio una cartulina donde estaba escrita con letras muy grandes la palabra "no puedo", y sin más, tomando el cuchillo con una mano y la cartulina con otra, empezó con el cuchillo a tajar la cartulina, hasta que la dejó hecha pedazos. Después tomó los pedazos de la cartulina y los metió en el féretro y pidió a todos le acompañaran a enterrar el féretro en el jardín de afuera. Una vez terminado de enterrar el féretro, el maestro dirigió la palabra a sus asombrados alumnos y les dijo: hoy queda enterrada, aquí y para siempre la palabra "no puedo", nunca más deberán utilizarla en su vida, si quieren llegar a ser personas exitosas que alcancen la eternidad. Solo los mediocres y los que quieran asegurar su fracaso y condenación en esta vida, que regresen, y desentierren el "no puedo". Los demás de hoy en adelante vamos a tener siempre presente lo siguiente. Y sacando un cartelón que tenía escritas con letras muy grandes, leyó con voz muy fuerte: todo lo puedo en Dios que me fortalece. Todo es posible para el que cree. Nosotros pues vamos a ser hombres de fe. En la medida en que te vayas quedando con él "no puedo" del diablo y poniendo más atención a tus limitaciones y defectos que a la grandeza, omnipotencia y poder de Dios, nunca vas a poder llegar a ser una persona de fe. La fe empieza cuando uno deja de verse y empieza a ver a Dios, cuando uno empieza a decir: todo lo puedo, en Dios que me fortalece. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 6, versículo 1. Somos, pues, los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos, que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, a través de nosotros, los predicadores, que somos los trabajadores de su viña, te está invitando a que no te quedes contemplando el camino, haciendo inútil la gracia que has recibido de Dios. ¿Cuál gracia? La que recibiste al ser un católico bautizado, que tienes la oportunidad de asistir a tu iglesia, a la predicación y puedes agregar, gracia sobre gracia, si lo poco o mucho que sabes de Dios, te pones a enseñarlo al que sabe menos que tú, porque entonces verás por ti mismo, el milagro de la multiplicación de los panes, el milagro de las bodas de Canaán, cuando veas que el Señor multiplica tus palabras, tu inteligencia, tu sabiduría, y cambia tu agua en vino, tus palabras humanas en palabras divinas, que lleguen a los corazones y lleven al arrepentimiento y a la conversión a todos aquellos que te escuchen. Pero por favor no hagas inútil la gracia de Dios. Porque entonces en lugar de ser una persona agraciada, te convertirás en una persona desgraciada. Cuentan que un día un comerciante pregunta a San Francisco: dime por favor, dime tan solo lo básico y esencial de la religión. Soy un hombre de negocios y no dispongo de tiempo. San Francisco guardaba silencio y el comerciante insistió: ¿me has oído?
Dame solamente la clave de la religión. San Francisco contestó. Yo acabo de dártela. Puedes volver a tus negocios. El comerciante dijo. Pero tú estás loco. Nada me dijiste en absoluto, a lo que San Francisco respondió. Precisamente lo que alcanzamos a escuchar, eso no es lo básico, ni lo esencial de la religión. Puedes retirarte ya. Tú tienes mucha prisa. Desgraciadamente la mayoría de católicos vamos tan deprisa, que no tenemos tiempo de acudir a la predicación, a la enseñanza, de escuchar a Dios, menos de obedecerle, y hacer vida sus mandamientos. El Señor nos dice en Mateo 7:6, que no tiremos perlas a los puercos, ni cosas sagradas a los perros, para que no se tiren sobre de ellas y las pisotean. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de San Mateo capítulo 21, versículo 31. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se los digo, las prostitutas y los publicanos les adelantarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este versículo, es el final de la parábola de los dos hijos a los que el padre mandó a trabajar en su viña. El primero le dijo que sí, pero nunca fue, y el segundo le dijo que no, pero luego se arrepintió y fue. Así pasa con muchos católicos que se sienten buenos, y que le dicen que sí a Dios en todo, pero no le dicen cuándo, y creen que con decirle sí, con llenarse de cultos externos, pero sin llenarse de espiritualidad interna, sin trabajar en la evangelización ya la hicieron. Creen que con decir Señor, Señor, se van a salvar, sin hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Creen que con no matar, no robar, no hacer nada malo y dejando de hacer el bien se van a salvar. ¿Cuál bien? El mayor bien que uno puede hacer por los demás es darles a conocer a los demás el Evangelio. No nos engañemos, no nos confiemos. De Dios no se burla nadie. Cuentan que un señor murió y llegó al cielo, y se presentó ante Dios y le dijo, mira Señor, mis manos limpias, no robé, no maté, no hice nada malo. A lo que Dios respondió, ciertamente tus manos están limpias, pero vacías. Nadie puede entrar al cielo con las manos vacías. Las empresas que no se les invierte tiempo y trabajo, nunca se alcanzan. Y la empresa más grande e importante que debería de tener todo ser humano, es alcanzar la salvación de su alma y llevar esa salvación a los que le rodean. Así es que no te engañes, si no tienes tiempo para Dios. Dios tampoco va a tener tiempo para ti. Cuentan de ese hombre, que siempre que era invitado a participar en algún encuentro, comunidad o actividad de la iglesia, se justificaba, con miles de excusas para no acudir, arguyendo diario, que no tenía tiempo, pero diciendo siempre, aunque no vaya, yo siempre me acuerdo de Dios. Cuando murió llegó a la presencia de Dios y le preguntó a Dios, Señor, ¿te acuerdas de mí? A lo que Dios contestó, claro, yo siempre te traigo en mi mente. Entonces el hombre replicó, Señor, ¿entonces voy a salvarme? A lo que Dios contestó, no, porque aunque siempre me acordaba de ti, nunca tuve tiempo de anotarte en el libro de la vida, y el hombre se condenó. El que no tiene tiempo para Dios, que no espere que Dios tenga tiempo para él. Con la vara que midas, serás medido. Preparémonos para recibir en plenitud este Pentecostés que se avecina, y oremos por todas las misiones que tenemos en puerta. Sagrados Corazones, Silos, Los Agaves, San José el 15, para que Dios siga derramando su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos de sabiduría, de gracia y bendición. Oremos para que cada vez acudan más y más personas a tomar los cursos y oremos por los misioneros, para que cada día respondamos con más autenticidad, amor y alegría al llamado de Jesús para seguir evangelizando. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el padre Olman que tuvo un accidente automovilístico,
por su pronta recuperación, por el padre Ricardo Durán, por el padre del crucero, por los hijos de Silvia, por Emérita, por Alma, por María Bando, por Betty, por Eli, por Bernardo, por Mago Gómez, María Elena Zavala, por Olga, por Gerardo, por Guadalupe Velasco, por el nieto de María Elena Velasco, por Víctor, por Stoyan, por Vicky. De manera especial pido oración por mi hija Clara y por su futuro bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio en Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos siga llenando de amor, fe, esperanza y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.